ustedes. Agradezco a la doctora Lourdes Mota la presentación, a ustedes desde luego la asistencia. Lourdes no dijo algo, yo tuve el gusto de ser su profesor hace algunos pocos años en el ITAM y realmente desde entonces hemos mantenido una relación muy cálida, muy buena relación. Quiero agradecer de verdad a la Sociedad Mexicana de Salud Pública el que me hayan invitado esta mañana a conversar sobre algunos temas relacionados con la salud y con el derecho. Les agradezco la presencia. Hay muchas personas a las que me gustaría mencionar por nombre, pero siempre uno corre el riesgo de omitir algunos que no ven y eso luego genera algunos problemillas. Entonces, saludo a todos con mucho gusto y mucho afecto. Hace algún par de años se nos ocurrió al doctor Ruy Pérez Tamayo, al doctor Kersenovich y a mí hacer un encuentro en el Colegio Nacional en donde tratábamos de establecer cuáles eran las relaciones entre el derecho y distintas formas de realizar la medicina. De esto salió un libro que está publicado por el propio Colegio Nacional y la editorial Tirán lo Blanc, en donde un médico, ahora voy a decir qué y quiénes lo hicieron, modelaban ciertas maneras en las cuales se realizaba atención o servicios o práctica médica y los abogados tratábamos de encontrar cuáles eran las maneras jurídicas en que estas formas de realización de la medicina quedaban reguladas. Yo tuve el honor de participar con el doctor Ruy Pérez Tamayo. Él trató el modelo de atención que le llamamos terapéutico, cuando una persona va a un consultorio, qué cosas pasan con esa forma de atención médica desde el punto de vista jurídico, tanto en el sector público como en el sector privado, la consulta, un contrato de prestación de servicios profesionales, en el sector público los derechohabientes, etc. Y así fuimos explorando diversas cosas. El doctor Kersenovich trató el modelo preventivo de atención médica, el doctor Sincer el caso de la medicina terminal o de la situación terminal, el doctor Salamanca lo que se podía hacer en una situación predictiva y finalmente el doctor Pablo Curi y la doctora Lourdes Mota trabajaron precisamente el tema de salud pública. Lo interesante de este ejercicio entonces es que no hay una sola forma jurídica de hacer o de regular o de enfrentarse con los fenómenos médicos. Uno tendría que cortar, desde luego analíticamente, ese modo de hacer medicina y después ver qué formas jurídicas lo realizan. Desde mi punto de vista, una de las maneras más complicadas de atender jurídicamente estas prácticas o estas posibilidades médicas es el de la salud pública. ¿Por qué razón? Porque ustedes, como sanitaristas, tratan con volúmenes o deben tratar con volúmenes muy grandes de la población, deben prever lo que es mejor para esa población o remediar esa situación de la población y con base en eso generar, desde luego, normas jurídicas para que les permitan hacer cosas en este mundo. Esas cosas que se tienen que hacer sobre las personas en muchas ocasiones son muy intrusivas de la libertad de las personas, se afecta una libertad de comercio, se afecta una libertad profesional en el caso de los médicos, se tienen que adecuar un conjunto de prácticas y se tiene que ordenar un conjunto de conductas, que es lo que hacemos los abogados con nuestras normas jurídicas, para que puedan pasar cosas en el mundo. Y desde luego del otro lado hay servidores públicos, prestadores de servicios profesionales, pacientes, etcétera, que consideran tener un derecho en muchas ocasiones igual o semejante a las directrices que ustedes están estableciendo y en ocasiones completamente distintas, y esto da lugar a litigios, esto da lugar a conflictos, etcétera, etcétera. Entonces aquí se presenta una situación, desde luego, insisto, bastante complicada. Lo que yo quiero exponer con ustedes de manera breve, y trataré de dejar algún espacio a comentarios o a preguntas y respuestas, es lo relativo a qué cosas hay en materia de salud desde el punto de vista jurídico, donde estoy detectando algunos problemas, algunas alertas, voy a decir después cómo las estamos tratando de enfrentar desde la Academia Nacional de Medicina, y al final trataré de hacer algunas conclusiones. Lo primero, voy a empezar con algunas cosas conocidas, son un poco obvias, pero me parecen importantes analizarlas.
Como todos ustedes saben, el 3 de febrero de 1983, en el sexenio del presidente Lamadrid, y siendo secretario de Salud el doctor Soberón, se promulgó la reforma al párrafo cuarto del artículo cuarto constitucional, reconociendo el derecho a la protección a la salud. En el momento en que el doctor Soberón, el presidente Lamadrid y quienes participaron en este proceso establecieron el derecho a la protección a la salud, la idea general que se tenía en el país de los derechos sociales, y el derecho a la salud es uno de ellos, es decir, derechos que no significa que el Estado se retraiga en su actividad frente a los particulares, como es la libertad de expresión, la libertad de tránsito, reunión, asociación, etcétera, sino derechos que se tienen que desahogar a través de prestaciones materiales como la educación, la vivienda, el agua, etcétera, donde hay un gasto efectivo, donde tiene que haber una acción positiva del Estado, no simplemente una acción negativa de dejar a los particulares que su vida transcurra sin interferencias indebidas del Estado. La lógica general de comprensión de la Constitución mexicana era que estos derechos sociales eran normas programáticas. En el lenguaje nuestro, una norma programática era aquella que se realizaba solo cuando la legislación desarrollara el derecho, uno, y dos, cuando hubiera recursos presupuestales específicos para esta cuestión. Entonces se llamaban así normas programáticas. ¿Por qué? Porque tenían el carácter de un programa a realizarse en algún determinado momento. Esto fue cambiando con los años, la lógica general, yo creo que como derivación del pluralismo político del país, y hacia finales de los años 90, este es un fenómeno más cultural que jurídico, pero afecta profundamente el entendimiento jurídico, empezamos a entender que estas normas no eran programáticas, sino que eran realizables jurídicamente de una parte y de otra exigibles jurídicamente. Y esto me parece que ha sido uno de los cambios centrales, poco percibido, porque no se tiene contexto de la cultura que animaba estas interpretaciones, pero me parece que esto es extraordinariamente importante, por lo que después voy a decir, para entender este derecho a la protección a la salud. Posteriormente, ya lo sabemos, se expidió la Ley General de Salud, consecuencia de este ordenamiento. Es una ley compleja, es una ley difícil de manejar. Hice una tabla de reformas, es la ley federal más reformada, esto lo demostró la doctora Mota hace algunos par de años, un año, en un encuentro también en la Academia Nacional de Medicina. Es un ordenamiento que tiene 112 reformas, no son artículos, sino son decretos de reformas, algunos de ellos impactan muchas fracciones, algunas de ellas nada más un inciso, etcétera, pero son 112 y desde el año de 2003 a la fecha el incremento ha sido increíblemente grande en el número de normas reformadas o adicionadas en razón de estos mismos decretos. Entonces, tenemos una ley, un artículo constitucional que tiene hoy un sentido normativo distinto al de su origen, primer problema. Segundo, tenemos una ley extraordinariamente modificada, arreglada, parchada. En fin, ustedes que operan con ese ordenamiento saben la cantidad de cuestiones que tiene ahí internamente. Y un tercer fenómeno que me ha parecido muy importante y que también en alguna ocasión lo describía bien Lourdes Mota, es la proliferación de órganos que han ido saliendo en el sector salud. De tener en la ley de 84 al Consejo, a la Secretaría, al Consejo de Salubridad, a la Secretaría, al Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, al Consejo Nacional contra el Alcoholismo y algunos centros de capacitación como órganos que existían. Hoy, además de todos esos, tenemos consejos de especialidades, consejos de protección de salud, redes de apoyo, establecimientos de alta especialidad, centros especializados, institutos, etcétera, lo cual me parece ha complicado enormemente la ordenación de las materias. Aparecieron accidentes, apareció COFEPRIS, aparecieron un conjunto de órganos que me parece dispersaron la condición vertical de mando que existía al menos cuando se generó esta reforma constitucional y su ley correspondiente. Creo que este sí es un asunto importante que más adelante quiero señalar. Ahora, dichos estos dos elementos, el del cambio normativo por una parte y por otro lado el de
la proliferación de órganos, ¿qué encuentro en la Ley General de Salud? En primer lugar, este problema que seguramente ustedes padecen como sanitaristas, que es la diferenciación competencial entre la Federación y los estados. Ya sabemos cómo es la composición general de la ley, tenemos un artículo 3º donde se determinan cuáles son todas las materias que hay que realizar en el sector, y después tenemos un artículo 13 que a través de 3 incisos diferencia las competencias para la realización de estos asuntos. Yo en lo personal entiendo que en el artículo 13 se hayan ido adicionando nuevas actividades, nuevos supuestos, nuevas enfermedades, nuevos tratamientos, nuevos padecimientos, en fin, un conjunto de cosas. Lo que nunca he encontrado, a lo mejor la tiene, pero yo no tengo la capacidad para identificarla, es la manera en que en el artículo 13 se distribuyen entre la Federación y los estados estas actividades. No me queda muy claro por qué actividades o enfermedades o procedimientos que pueden tener una semejanza en ocasiones están asignados para una realización predominantemente local y en otros para una realización predominantemente federal. Pero en fin, esto a lo mejor es un problema deficiente de mi deficiente capacitación para entender las cosas, pero a lo mejor también es un problema de que en distintos modelos, en distintos momentos, a través de distintos ciclos, se le han ido agregando cosas diferenciadas a la legislación, producto de presiones políticas, presiones técnicas, en fin, de cualquier orden, y esto ha generado, insisto, esta complicación. El problema general de la Ley de Salud es que me parece que tiene casos en donde hay sobreregulación, casos donde hay claramente antinomias, contradicciones normativas, casos donde hay lagunas jurídicas y casos donde hay dispersiones. Yo, por ejemplo, creo que el caso de la sobreregulación está en la prescripción y el suministro de estupefacientes. Son tantas las cosas que se hacen que después, me parece, se generan problemas de realización de estos medicamentos, de estos fármacos, en los casos donde son necesarios. Un ejemplo de una antinomia es también, me parece, el problema con relación al genoma humano en materia de investigación. La Ley General de Salud lo permite siempre y cuando esté orientada a la protección a la salud, pero el Código Penal Federal tiene un delito de manipulación genética en donde me parece que hay ahí diferencias importantes. Casos de lagunas normativas me parece que están en los temas del tratamiento integral del dolor como materia de salubridad general. ¿Por qué? Porque el tratamiento integral del dolor pareciera una condición general de la ley, pero luego nos damos cuenta que esto solo se da para personas a las que se le haya diagnosticado una expectativa de vida menor a 6 meses y consecuentemente ahí hay un problema de un desfase. Y otros casos de dispersión normativa a través de la ley y de sus o de sus 5 reglamentos y los problemas que tenemos en materia de normas oficiales. Este tema de las normas oficiales me preocupa particularmente porque la Suprema Corte ha sostenido, yo entre ellos, que las normas oficiales mexicanas sí tienen un valor jurídico, no son simplemente recomendaciones al aire, tienen un valor jurídico y como más adelante lo voy a tratar de demostrar, hemos asignado responsabilidades en razón del incumplimiento a lo prescrito por las normas oficiales mexicanas. Y este es un asunto, me parece, particularmente delicado. Cuando el doctor Graue tomó la presidencia de la Academia Nacional de Medicina hace casi 2 años, me designó, y cosa que le agradezco mucho, he aprendido mucho junto con algunos compañeros de la Suprema Corte, el doctor Varela y el doctor Valenzuela y la doctora Gloria Soberón, formó un comité de normatividad de la Academia Nacional de Medicina, me pidió que yo lo presidiera, cosa que hago con gran gusto, un miércoles al mes para tener las sesiones. Y ahí lo que hemos identificado es el total de las normas oficiales mexicanas que existen, el desarrollo gigantesco que hubo después de que se emitió la Ley de Metrología y Normalización, que es el marco jurídico general de estas disposiciones,
La condición que están muchas de estas normas, algunas son caducas, algunas son obsoletas, algunas son tan particulares que han quedado completamente rebasadas por la realidad, algunas son innecesarias, en fin, hicimos un cuadro general con todas las condiciones de temporalidad de estas normas y su situación material, mismo que el doctor Graue envió al doctor Soberón, y entiendo que la Secretaría lo está analizando con cuidado. Entonces, quiero hacer una primera síntesis de lo que llevo dicho. Tuvimos una reforma constitucional que, insisto, entró como norma programática, esto es muy importante, cambió cultural y funcionalmente a norma de exigencia plena. Se generó una ley general de salud que ha sido modificada una gran cantidad de veces y que no tiene una cuadratura, ni en términos de su relación con el sistema federal mexicano, ni en términos de su ordenación con otras muchas leyes y temas. Existen estos 5 reglamentos que me parece también tienen, no me he metido a eso para no detallar más esta primera parte, que también tiene sus antinomias, sus contradicciones con relación a lo que dice la ley, y existe esta herramienta jurídica, esta norma que es la oficial mexicana, que tiene también una cantidad importante de problemas. ¿Por qué era importante señalar esto hasta aquí? Porque si ustedes hacen salud pública, analizan, investigan salud pública, me parece que tienen que tener presente el marco jurídico y tienen que tener presente el desorden que existe en alguna medida sobre el marco jurídico, porque lo que ustedes quieran hacer en favor de la salud pública tiene que realizarse a través de normas jurídicas, dada la estructura general del orden jurídico mexicano, como cualquier orden jurídico moderno. Si vamos a regular condiciones de práctica médica, servicios hospitalarios, farmacéuticas, lo que cada quien haga, me parece que tener un orden jurídico desordenado, un orden jurídico lleno de huecos, etcétera, hace muy difícil la ordenación de este sector en este sentido. Una de las ventajas, que tiene muchas, pero una, de ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, no vayan a creer que es la única, tiene otras, es que desde la posición en la que está uno en la Corte, uno puede observar el orden jurídico mexicano cotidianamente, a través de amparos, controversias, acciones, en fin, los litigios que nos llegan. Ya con el tiempo uno encuentra que hay ciertos ciclos normativos, que hay ciertas deficiencias estructurales, tomando un poco de distancia y perspectiva respecto a la Corte. Esto me parece que es particularmente interesante en el sector de ustedes. ¿Por qué? Y entro a la segunda parte de mi exposición, porque de cuando yo llegué en el año 2003 ahora ha cambiado radicalmente la situación jurídica del sector salud. ¿Por qué lo digo así? Cuando yo llegué a la Suprema Corte de Justicia, prácticamente no había asuntos del sector salud. Yo se los podría demostrar muy fácilmente. Nosotros tenemos las sesiones de pleno que ustedes, si no tienen nada mejor que hacer, desde luego, pueden ver en el canal judicial lunes, martes y jueves. Los pueden ver ahí en la noche las sesiones, y ahí aparecen de repente algunos casos del sector salud. El tema de aborto, el tema de la píldora al día siguiente, en fin, algunas cuestiones que todos conocemos que han sido muy específicas. Pero en la sala, que sesionamos de manera pública, pero tenemos discusiones previas entre nosotros, se listan alrededor de 50 asuntos cada miércoles. Y ahí, tanto la primera sala en la que yo estoy adscrito, que lleva asuntos civiles como penales, como la segunda que lleva laborales y administrativos, tienen un conocimiento, o tenemos un conocimiento muy grande de los asuntos que van llegando. En esas sesiones de miércoles hemos estado resolviendo las dos salas insistentemente y crecientemente, que esto es lo más interesante para ustedes, muchísimos asuntos en materia de salud. Algunos tienen que ver con demandas por responsabilidad, algunos tienen que ver con ordenación del sector salud, y sí les digo que el número es creciente. En el año 2011 tuvimos 67 asuntos. En este año,
que todavía no cierra, todavía queda un mes para cerrar la estadística, llevamos 233 asuntos en la primera sala. ¿Por qué es interesante este tema también para ustedes? Porque estos asuntos que se ven en la sala, me imagino que muchos lo recuerdan, pero si no lo digo muy brevemente, cuando nosotros resolvemos un proceso que se llama contradicción de tesis, o cuando sostenemos respecto de un mismo criterio, ese criterio en 5 casos seguidos, se hace una jurisprudencia obligatoria. Y esta jurisprudencia obligatoria hace que todos los jueces del país tengan que seguir ese criterio de manera obligatoria. Consecuentemente se va ordenando, se va a estar estandarizando la práctica judicial con esta jurisprudencia obligatoria, de forma tal que ya no hay mucho más que decir en esa materia, porque se vuelve una cosa más o menos repetitiva, más o menos mecánica, a partir de la existencia de un criterio general. Entonces, lo que dice la Suprema Corte es relevante, porque desde la Suprema Corte modelamos mucho de lo que dice la Constitución como derecho a la protección a la salud, y modelamos muchísimo lo que dice la Ley General de Salud, los reglamentos, las normas, etc. Esto que anteriormente no existía porque no llegaban casos de salud a la Corte, hoy están llegando muchos, como lo acabo de ver. Por otro lado, seguramente ustedes lo saben, en CONAMED ha disminuido el número de asuntos que están llegando. Desde luego se han incrementado los asuntos con derecho a la salud en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esto ha generado un desbalance. Pero más allá de los casos de arbitraje que conocemos, que hace CONAMED, sí se ha incrementado el litigio. Consecuentemente, creo que lo que dice la Suprema Corte tiene que ser incorporado al mundo de la salud, porque de otra manera ustedes tendrían una mala fotografía si solo vieran la Constitución, la ley, los reglamentos y las normas, y no vieran las decisiones de la Corte. Ustedes no sabrían, con franqueza, qué es lo que está pasando en el mundo de la salud si única y exclusivamente lo aplicaran. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes lleven a cabo un acto, expidan una norma, etcétera, lo que les corresponde hacer a cada cual, tratando de regular o de ordenar estas prácticas que yo decía del sector salud, puede haber un criterio de la Suprema Corte que les diga, así no se interprete esa norma, eso que usted cree que dice la ley o el reglamento no lo dice, lo que dice es esta otra cosa, y ahorita lo voy a tratar de mostrar, tiene consecuencias a veces muy graves para el sector. Y tiene consecuencias en 2 sentidos. La primera es que les anulamos, como ministro de la Suprema Corte lo digo, las normas que ustedes crearon para tratar de resolver un problema concreto. Si alguien viene en un juicio de amparo, por ejemplo, y me pregunta, oiga, la norma tal o cual, ¿es constitucional o no? No, no es constitucional, se cae la norma. Si se cae la norma, no es solo ese problema, que eso sería lo de menos, se cae toda aquella política pública que ustedes quisieron realizar a través de esa norma. Y esto es lo que me parece que es extraordinariamente importante de percibir. Si se cae la política pública, voy a decir una obviedad, pues no se realiza lo que ustedes querían que se realizara, y consecuentemente estamos como al comienzo o peor. Ese es el primer efecto. Y el segundo efecto es que la no observancia de algunas de estas disposiciones, desde luego, tiene consecuencias en términos de responsabilidad. Pueden, deseablemente no, pero ir a la cárcel, pero también pagar indemnizaciones de carácter administrativo, los que están en el sector público, o de carácter civil, los que están en el sector privado, por esta forma de llevar a cabo estas prácticas. Voy a mencionar rapidísimo, por si no los voy a aburrir, lo que hemos dicho, son algunos pocos ejemplos, no son todos, de lo que hemos dicho en esta materia. Lo dividí de la siguiente manera. Hay algunos criterios en los que hemos dicho cuál es el contenido del derecho a la protección a la salud. Dijimos, por ejemplo, que el derecho a la protección a la salud debía ser reparado cuando se haya violado de algunas de las siguientes formas: estableciendo un marco normativo adecuado, es decir, no haga más cosas que las que hizo, diciendo a las autoridades que prevean o provean mecanismos de supervisión y fiscalización estatal a las instituciones de salud. Debiéramos asegurar una resolución de los casos cuando se hubiera afectado en concreto a una persona.
tomar medidas necesarias para salvaguardar el derecho al más alto nivel posible y otorgar servicios de salud en todas las formas y sus niveles. Ya había dicho que lo debiéramos llevar al caso más alto, que debiéramos buscar su satisfacción más alta, que este derecho impone deberes tanto al sector público como al sector privado. Señalé solo algunos casos, como ven ustedes, donde dijimos hay que llevar este derecho a la maximización. Yo sé que algunos de ustedes, porque conozco a muchas personas que están en el sector, dicen de repente, bueno, pues los ministros se volvieron loquitos y al volverse loquitos quieren realizar cosas o quieren imponer cosas al sector salud cuando el sector salud tiene limitaciones. Yo sé que esa es una crítica porque he tenido la oportunidad de conversarla. Por eso empecé diciendo respecto a este tema el cambio cultural que se dio en el entendimiento de la Constitución mexicana. En 1983 el derecho era programático. Todo el cambio ideológico de los derechos humanos, todo lo que hemos vivido, nos ha llevado a decir, no son normas programáticas, son normas exigibles. La Corte no puso en el artículo 4 toda esta construcción normativa. La Corte no creó toda la ideología constitucional. La Corte lo único que va a hacer es garantizar, mediante sus sentencias, ese tipo de condiciones. Luego entonces, si el legislador, el constituyente, quiso poner eso, y a nosotros se nos asigna respetar la Constitución, y a los jueces federales, a los magistrados y a los jueces federales, pues entonces nosotros tendremos que ir empujando para que esto se realice. Yo creo que este es uno de los asuntos más importantes. Un segundo paquete que quiero mencionar es el que tiene que ver con la prestación de servicios y el actuar médico. Aquí hemos tenido algunas tesis muy importantes, gracias, muy importantes sobre el deber de informar a los pacientes, sobre el tema del consentimiento informado, muchas tesis muy importantes en ese caso, sobre obligaciones del personal médico en relación con la forma en que debe prestar realizar sus actividades. Hemos definido también cuestiones que bien tienen que ver con el acto médico y la mala práctica médica, el valor de las guías o protocolos médicos, la condición de la libertad prescriptiva de los médicos. Este es un segundo paquete. Otra vez, si ustedes están en el sector salud, ustedes observan poblaciones, ustedes tienen que regular poblaciones, etcétera, es muy importante que se sepa qué es lo que está diciendo la Suprema Corte, por qué razón. Porque otra vez pueden o anular los actos o generarles responsabilidades. Ahorita voy a entrar a este tercer aspecto. Aquí hemos tenido temas de responsabilidad civil, dónde están las cargas de la prueba, qué cosa tiene que resolver cada quien, temas con relación a la lex artis, las relaciones de responsabilidad entre el médico y los hospitales, los distintos niveles de las relaciones médicas, la relación entre el médico responsable, los distintos residentes, la condición de la negligencia médica, por ejemplo, la responsabilidad del Estado como responsabilidad patrimonial del Estado para los que están en el sector público, las condiciones de un diagnóstico erróneo, la responsabilidad médico-sanitaria, por ejemplo. Entonces, quiero decir lo siguiente. Y otra vez, perdónenme, pero como soy profesor, luego tengo estos defectos de tratar de hacer síntesis y volver a empezar. El problema es este. Cuando yo llegaba a la Corte, repito, no había esta condición de litigio. La gente iba a CONAMED, yo fui consejero de CONAMED hace muchos años, y ahí resolvíamos muchas cosas. Está el doctor Fernández Varela. Resolvíamos cosas y aconsejábamos y aquello iba muy bien. Y yo creo que eso en algún momento tuvo la capacidad de contender con el fenómeno. Yo creo que ese fenómeno se ha empezado a fugar de CONAMED, a pesar del enorme trabajo que hace CONAMED y de lo bien que lo hace desde mi punto de vista, y ha empezado esto a extenderse a una condición litigiosa. Hoy en vía administrativa, en vía civil, creo que menos en vía penal, se están empezando a mover las cosas hacia estos litigios donde las personas quieren indemnizaciones en este mismo sentido. Y hay un tercer aspecto que también me parece particularmente importante para los sanitaristas, donde la Corte también ha tomado algunas decisiones, desde luego a partir de los litigios, que tiene que ver, digámoslo así, con la política pública.
¿Cuáles son las condiciones en las que se pueden hacer mensajes publicitarios en materia de salud? Puede ser, es válido, tuvimos algún caso de estos, de si usted se toma estas 2 gotas, se le quitan las varices en 30 segundos, en fin, las cosas que luego hay uno en los noticieros de la noche, cosas muy pintorescas, que uno ve en ese sentido. La Corte tomó esto, vinieron a preguntarnos, ¿verdad que estoy en mi libertad de expresión? No, la libertad de expresión es una cosa que tiene que ver con la constitución de democracia y de una sociedad democrática, no tiene que ver con que usted cuente cierto tipo de cosas en los anuncios que hacen. Tuvimos también otros casos en este sentido sobre, y me parecieron muy importantes, registros sanitarios de medicamentos, y uno que me fue muy destacado, en cuanto a si una persona que era cirujano, médico cirujano, podía ser cirujano plástico y si se le podía exigir la certificación del Consejo de Certificaciones. La Corte contestó que sí, que si bien la persona tenía una libertad de trabajo, la persona estaba sometida constitucionalmente a ciertos estándares para proteger el derecho a la salud de la población y que como consecuencia de eso sí se le podía exigir en este mismo caso esas condiciones. Entonces, yo quería simplemente señalar algunos problemas que estoy viendo desde la participación que tengo en la Academia Nacional de Medicina y en este Comité de Normatividad, y que creo que puede resultar importantes en este sentido, y voy entrando a una parte ya un poco de conclusiones y algunas sugerencias. Yo creo que lo primero que tenemos que entender, y perdón que lo repita por tercera vez, es este cambio ideológico, si ustedes quieren, pero que, insisto, desde la ideología afecta la funcionalidad del derecho a la protección a la salud. Después de una reforma importantísima que tuvimos en junio del 2011 al artículo 1 constitucional, todavía elevamos más la condición de los derechos humanos en nuestra sociedad y me parece que como consecuencia de eso, la plena exigibilidad de los derechos humanos en general y el de la salud en particular, o la protección a la salud en particular, va a tener una relevancia creciente en este sentido del mundo. Este me parece que es un asunto importante. Entonces, me cuesta mucho trabajo tratar de recuperar las categorías de las normas programáticas, para decir, no, si no hay dinero, no, ese no es el punto. No, si no está desarrollado, ese tampoco es el punto. Entonces, creo que sí hay que entender que cambió el derecho a la protección de salud y eso me parece que cambia las condiciones generales del tema. Primer asunto. Segundo asunto, y yo sé que esto se repite cada vez que se reúnen ustedes o nos reunimos todos nosotros en este mundo de la salud, hay que darle una revisada general a la Ley General de Salud. Yo creo que esto sí es un asunto importantísimo, creo que se debe de hacer esto en un trabajo muy técnico, muy profesional, técnico desde el punto de vista de la salud y técnico desde el punto de vista del derecho, de las políticas públicas, etcétera, porque sí es un ordenamiento desordenado. Creo que como consecuencia de eso hay que revisar también los reglamentos de la ley como consecuencia directa. Ya se sabe que los reglamentos son normas jerárquicamente subordinadas a la ley. Si cambia la ley tendríamos que revisar la totalidad de estos reglamentos. Creo también que hay que seguir con este proceso de revisión que ha iniciado la Academia y en relación a la Secretaría. Hoy las NOMS son normas extraordinariamente importantes para efectos de determinar la marcha del sector salud y las responsabilidades del personal de salud. Nosotros hemos condenado personas en distintos juicios por no haber acatado lo que dice la norma oficial mexicana. La manera en la que tratamos de convencer a la mesa directiva de la Academia Nacional de Medicina que generara este comité y que nos pusiéramos a trabajar, fue precisamente con eso. Si ustedes quieren, como sector salud, despreciar a las NOMS, pues desprecienla. Esa norma no sirve para nada, es una norma menor, es una norma simple, desprecie. El problema es que en ese desprecio y en ese no ocuparse de las NOMS, va a regresar la NOM y va a determinar las condiciones de la responsabilidad o las condiciones de la invalidez de lo que se esté dando. Entonces, si se sabe ya que por definición jurídica la NOM puede ser causa de consecuencias para ustedes, pues yo creo que es mejor que el sector salud se ocupe de tener buenas normas y consecuentemente ordenar de mucha mejor manera
su práctica médica, más que decir eso es un tema irrelevante o es un tema de abogados o francamente eso no tiene ningún sentido. La tercera cuestión que quisiera decir es que también, este es un punto de vista muy personal, sí habría que revisar la forma en la que se han ido constituyendo los órganos de la Secretaría de Salud. Si tenemos un problema en el eje vertical del sistema federal mexicano, federación, estados y Ciudad de México y municipios, si tenemos un problema de competencias, digamos, en un eje que lo podemos imaginar vertical, creo que también hay un problema en un eje que podríamos imaginar horizontal, que es el de los distintos órganos. La administración pública mexicana durante años fue un modelo francés, un modelo napoleónico, si ustedes se fijan en su forma, bastante de raíz militar. Había un secretario, 2 o 3 subsecretarios, un oficial mayor, un conjunto de directores generales y era de una verticalidad total. Hoy en día ese modelo napoleónico no se ha abandonado. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente se abandonó. Pero lo que tienen ustedes es que hay un secretario, varios más subsecretarios, coordinadores, oficiales mayores y después centros, institutos, comisiones, etcétera, todos reclamando para sí autonomía técnica, autonomía de gestión, con una condición compleja de ordenación de las actividades. Sin querer reproducir el modelo de Napoleón, pero sí me parece que la administración debe tener condiciones de bastante verticalidad. Está ahí para ejecutar. Yo pienso que la administración no es un órgano democrático, el democrático es el Congreso genera las condiciones y la administración es un órgano ejecutor de políticas públicas en condiciones recias, no en condiciones de debate, porque no se puede estar debatiendo muchas cosas, o si se puede debatir, después hay que ejecutarlas. Es una posición personal ante esta proliferación orgánica que hemos tenido. Entonces creo que eso, al menos para mí, valdría la pena. Otra cosa que me parece importantísima, y este sí creo que es uno de los grandes desperdicios que tiene el sector salud, es la condición tan poco relevante que tiene el Consejo de Salubridad General de la República. Yo sí me parece que son de las cosas que se debieran tomar mucho más en serio. ¿Por qué razón? Primero, es un órgano constitucional, esta idea genial del doctor Rodríguez, ¿no?, en el Constituyente 17, que a mí cada vez me parece más inteligente y más importante lo que hizo el doctor Rodríguez, y que convenció a todo el mundo de hacerlo, de un órgano que tiene una jerarquía, que tiene la posibilidad de tomar decisiones fuertísimas, puede suspender, puede intervenir, puede accionar, etcétera, y que, ya sé que no por diseño constitucional, pero sí por diseño legal, presupuestario y práctico, está subordinado a la Secretaría. Yo creo que sí tendríamos que diferenciar muy bien qué hace la Secretaría y qué hace el Consejo. Antes de seguir creando otros órganos, no digo cuáles, simplemente creo que habría que hacer algo con el Consejo. Alguna vez yo en una conferencia dije, y luego me estuvieron ahí choteando o haciendo bullying, como se dice ahora, pero yo creo que yo tengo razón en lo que voy a decir, lo vuelvo a decir. Yo decía, es como tener un portaaviones estacionado en Xochimilco, más o menos. ¿Por qué? Porque es un poderosísimo instrumento normativo. Tiene jerarquía constitucional, tiene funciones específicas y lo estamos usando para regular cosas realmente muy menores. Entonces creo que ahí sí habría que hacer una cuestión importante. Y la última, para terminar, creo que en este nuevo mundo de las relaciones entre la salud y el derecho, sí valdría la pena retomar una mejor educación jurídica para el personal de salud. Esto lo hemos estado trabajando con el doctor Fajardo, con algunos exalumnos míos que ahora están de profesores en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, como una manera en la que los chicos, ahorita va todavía en materia optativa, tienen que saber algo de este mundo jurídico. Me parece importantísimo. Así como nosotros llevamos anatomía, fisiología, higiene en segundo de preparatoria, es mi caso, yo creo que ustedes también, más allá de la materia de introducción al estudio del derecho, civismo, lo que nos haya tocado, sí creo que como ejercicio profesional debieran conocer cosas. ¿Por qué? Porque crecientemente el derecho le importa a los médicos, no solo en términos de relaciones laborales con su personal, no solo en términos de la facturación y el pago de los impuestos que hace su contador, esa parte se entiende,
pero como formas de entender su posición en el mundo jurídico, sus responsabilidades, sus formas de construcción de normas, etcétera, etcétera. El doctor Leobaldo Ruiz hace unos meses me decía, hágame un estudio, cosa que ya lo entregué en un libro que se va a publicar pronto. Es decir, para ser un buen médico se necesita saber algo de derecho, y la respuesta mía es bastante obvia, sí. ¿Qué cosas se necesitarían saber? Y pusimos algunas cosas, un entendimiento general del orden jurídico, cómo se mueven ciertas cosas, cómo se regulan, etcétera, etcétera. Pero sí me parece muy importante que se haga este tema de la educación jurídica. Medicina legal no es educación jurídica, es una especialidad, ya lo sabemos. Medicina forense tampoco, que por cierto yo creo que valdría la pena, con todo lo que se viene de juicios orales, revisar los programas de medicina legal porque son antiquísimos. Yo creo que necesitamos darle más relevancia a la medicina forense y legal y no solo tenerla como una materia secundaria, y a nosotros los abogados también me parece que es importante que retomemos esas clases que se había con anterioridad, pero este es otro aspecto del problema. Creo que sí vale la pena. Ahora, y lo último, y esto sí creo que es muy importante, creo que el sector salud tiene que voltear más al sector, a la parte jurídica de los aspectos. Esto como recomendación final, y con esto voy a terminar. ¿Por qué razón? Porque me parece que no es solo un tema de abogados el derecho, sino es un tema de prácticas cotidianas que ustedes necesitan introducirse, entender, ordenar, racionalizar, en fin, usemos todos los verbos que queramos para que ustedes se puedan involucrar. ¿Es una variable determinante de lo que ustedes hacen el derecho? Sí. Para bien y para mal, ni modo, para bien y para mal. Pero sí me parece que hay que voltear, que hay que incidir, que hay que discutir, etc. Yo con esto termino. Muchas gracias.